coordinación con el eje. La fiscal general Diana Salazar recuerda en Ecuavisa cómo se construyó el caso Metástasis, que según ella es el más duro golpe a la corrupción y el narcotráfico e involucra a policías, jueces, fiscales y abogados. En Quito se instaló la audiencia de formulación de cargos contra el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, un ex general de la policía y otros 27 detenidos. Muere la madre de los 4 menores que fueron asesinados por sicarios en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. La mujer luchó 48 horas en terapia intensiva. La ministra de Energía anuncia que Colombia reducirá el costo de la electricidad que vende a Ecuador, pero no dio cifras ni habló de la cantidad de megavatios. Personajes relevantes como Matilde Hidalgo de Procel, Tránsito Amaguaña, Jaime Roldós y Alberto Spencer estarán en las nuevas monedas que circularán en el país. Israel cancela una segunda negociación para la liberación de más rehenes y mantiene la lucha sin tregua contra el grupo Hamás en la Franja de Gaza. Buenas noches, amigos. Comenzamos esta emisión de Televistazo Estelar con toda la información del mega operativo en la lucha contra el narcotráfico y los involucrados en el caso Metástasis. Bienvenidos. Metástasis 1. Golpe del año al narco. Diana Salazar informó a las 2 de la mañana de este jueves sobre el mayor operativo emprendido por la Fiscalía contra el narcotráfico en el Ecuador. En un video explicó los allanamientos en curso y el número de detenidos, de los cuales dio algunas pistas. Por su importancia, Televistazo reproduce en su integralidad la intervención de la fiscal general. Hoy, en coordinación con el eje investigativo de la Policía Nacional, hemos concluido con éxito un operativo a escala nacional. Podemos decir que el más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico. Más de 75 allanamientos, alrededor de 30 investigados y más de 900 personas, entre equipos fiscales con sus equipos tácticos y unidades especiales de la Policía Nacional, desplegadas en todo el país contra la delincuencia. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. El caso denominado Metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. En ese contexto, en las siguientes horas, formularé cargos contra un ex juez de la Corte Nacional de Justicia, ahora presidente del Consejo de la Judicatura, un ex funcionario de la Corte Nacional de Justicia, que actualmente se desempeña como director provincial en la misma Judicatura. Además, a funcionarios de Cortes Provinciales de Justicia, del Consejo de la Judicatura de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, de la Fiscalía de Guayas y Santo Domingo de los Áchilas, de la Policía Nacional, incluido un ex general, de personal del SNAI, de abogados en libre ejercicio y de líderes de la estructura criminal, quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. Conciudadanos, el caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Llegar a develar esta enorme estructura significa un trabajo inmenso y un riesgo aún mayor, no solo para quienes participamos hoy en los allanamientos, sino para quienes continuamos cumpliendo con nuestras funciones sin dejarnos absorber por las estructuras delincuenciales y su dinero, porque no han podido cooptar a todos los funcionarios. Existe esperanza y de nosotros depende continuar con esta depuración. Por estas y otras razones, les resultamos incómodos a los delincuentes y prófugos. Hoy, el término narcopolítica en el Ecuador ha sido evidenciado. Ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para alcanzar sus objetivos y con seguridad, la respuesta a este operativo será una escalada de violencia. Anticipándonos a ello, hemos conversado con el Ejecutivo.
como eje preventivo para que el país esté preparado y no se permita ningún tipo de extorsión por parte de estos grupos criminales. Desde la Fiscalía General del Estado estamos haciendo nuestro trabajo. Cumplimos sobre la base de nuestras competencias, pero debido a la naturaleza de esta estructura, les invito a todos para que permanezcamos vigilantes, porque en casos como este combatimos fuerzas políticas y judiciales que tratan de dejar estos y otros hechos en la impunidad. Esta investigación contiene todos los elementos para ser sustentada en las Cortes, pero de todos depende alcanzar justicia en esta causa que no tiene precedentes en la historia de este país. La Fiscalía General del Estado continúa cumpliendo con su trabajo y con su compromiso con la ciudadanía. No permitiremos la impunidad. Precisamente esta tarde empezó la audiencia de formulación de cargos en contra de los detenidos en el caso Metástasis. Nos enlazamos con Jacqueline Rodas desde la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito. ¿Cómo ha avanzado la jornada, Jackie? Juan Carlos, aquí la jornada empezó a las 3:30 de la tarde con la llegada de los implicados en un bus, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, también el general de policía, Pablo Ramírez, quien fue jefe antinarcóticos y director del SNAI, y los demás fiscales, jueces, exjueces, funcionarios judiciales y policías implicados en el caso Metástasis. Aunque en inicio se conoció que fueron 38 las boletas de detención, hemos podido confirmar que son 31 las personas aprehendidas que hoy serán procesadas. Sin embargo, esta ha sido una diligencia difícil de llevar para el juez Felipe Córdoba debido al número de implicados. Se realiza al momento en 3 salas distintas. En la sala principal está el juez con los abogados de los implicados. Hay otra sala con más abogados y en el piso 8 está el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, con los demás investigados. Hasta esta hora lo que ha ocurrido es que aún no se formula cargos, la fiscal Salazar aún no ha intervenido. Se han tomado cerca de 3 horas en la primera etapa de esta audiencia, que consiste en verificar si fueron legales las detenciones. Los abogados de los implicados han alegado ante el juez que no fue legal la detención, pese a que estuvo el policía que dirigió todos los operativos y ha dicho que se garantizó la lectura de derechos. El juez Felipe Córdoba, en los próximos minutos, cuando terminen las intervenciones de los 31 procesados, deberá decidir a este respecto, y si da paso a la siguiente etapa ya vendrá la fiscal Diana Salazar para exponer todos los elementos individualizados de los 31 implicados que ya se convertirían en procesados. Y una de las partes principales que se viene en esta audiencia es el tema de las medidas cautelares. La fiscal decidirá si pide prisión preventiva u otras medidas alternativas para ellos, y el juez tendrá que decidir. Sin embargo, esto apenas empieza y se prevé que la audiencia dure hasta mañana. No se sabe si dará en algún momento un receso largo el juez. Nosotros permanecemos aquí en la Corte Nacional pendientes de esta audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. Según la fiscal, Salazar es el más duro golpe a la corrupción y el narcotráfico. Jueces, fiscales y policías están entre los detenidos, así como el titular de la Judicatura, Wilman Terán, informa Fabiola Santana. La policía y la fiscalía desplegaron a 900 funcionarios en 8 provincias para ejecutar la operación Metástasis y detener, según la fiscal, a los miembros de una estructura criminal creada por el narco Leandro Norero para salvaguardar su vida en prisión y evitar que avancen las investigaciones por lavado de activos. Norero finalmente fue asesinado en octubre de 2022 en la cárcel de Cotopaxi. 14 meses después, la fiscalía, basándose en su teléfono celular, ejecuta alrededor de 75 allanamientos y ha detenido a 29 personas, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura y ex juez de la Corte Nacional, Wilman Terán, funcionarios de la Judicatura, jueces, fiscales, policías, abogados y miembros de la banda delictiva. Según la fiscalía, en el domicilio de Terán se hallaron $25,000 en billetes de $100 y $20 y se incautaron documentos, computadores y celulares. En otros puntos se hallaron armas de fuego y municiones
detenciones. Se allanaron dependencias del Consejo de la Judicatura, direcciones provinciales, cortes provinciales, fiscalías, dependencias policiales, bufetes de abogados, fincas y departamentos en Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas y El Oro. La fiscal general Diana Salazar calificó el operativo como el más grande de la historia contra la corrupción y el narcotráfico. Pidió al país estar vigilante del desarrollo del proceso hacia adelante. Y entre los detenidos en este mega operativo también está un general de policía, abogados, funcionarios judiciales y fiscales vinculados a causas polémicas. En el siguiente informe indicamos quiénes son. Además de Wilman Terán, en el mega operativo del caso Metástasis, la Fiscalía detuvo al general de la policía, Pablo Ramírez, por sus actuaciones mientras fue director del Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI. Ramírez también fue jefe nacional antinarcóticos y hasta inicios de mes conformó la cúpula policial como director de seguridad, pero fue removido por el presidente Daniel Noboa y ahora está en servicio pasivo. También se detuvo a Ángel Indao, quien como juez de la Concordia devolvió los bienes incautados al narco Leandro Norero. Otro aprehendido es Ronald Guerrero, juez de Guayas. Tenía el alias Momia R, según la Fiscalía. En al menos 3 decisiones benefició a familiares de Norero, cambiándoles su estatus de autores a cómplices, devolviéndoles bienes y emitiendo órdenes de libertad. Emerson Curipayo, quien fue juez de Santo Domingo, está en la lista. Él ordenó la libertad de Jorge Glass y de 2 cabecillas de los Lobos. Santiago Madrid, alias Comandante M, relacionado con los atentados con coche bomba que se dieron en Quito en agosto pasado, y John Navarrete, alias Cuyuyuy, acusado de intentar asesinar a alias Fito y de iniciar una de las masacres carcelarias. En Cotopaxi fueron aprehendidos 2 jueces provinciales, Santiago Zumba y José Segovia, quienes también emitieron fallos a favor de familiares de Norero. Mientras en Riobamba se allanó el despacho de Cristian Romero, abogado de Leandro Norero, de la familia Bucaram y de Daniel Salcedo. Romero y Salcedo tienen orden de detención por esta causa, pero hasta el momento no se ha confirmado si están en el grupo de 29 aprehendidos. Entre los detenidos hay más abogados con antecedentes en casos de narcotráfico, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura, cabos de policía y jefes provinciales de unidades policiales. Metástasis 2. Piezas del engranaje. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, es el más visible de los detenidos en el operativo Metástasis. Desde que llegó al Consejo tuvo un estilo polémico que le hizo perder respaldos. Francisco Garcés, con más del perfil de Terán. Pese a estar detenido, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fiel a su estilo, publicó este video desde la unidad de flagrancia en Quito. Quieren desprestigiar la labor del Consejo de la Judicatura. Está regentando la Fiscalía la delincuencia con licencia libre para perjudicar a los hombres honestos. Nada debo, nada temo. Fue detenido a la medianoche en su casa y acusado por la Fiscalía de formar parte de una red delincuencial junto a funcionarios judiciales, policías y presos por algunos delitos. Horas antes de su detención grabó otro video desde su puesto en la sala de sesiones del Consejo. Ya sabía del allanamiento que se iba a producir en esa dependencia y advirtió de la supuesta ilegalidad de esa acción encabezada por la fiscal Diana Salazar. ¿Qué tienen? Nada. ¿Qué quieren? Sin duda, perpetuarse en el poder y asaltar nuestra justicia. Ello no lo permitiré. Lo que no sabía es que a esa hora ya había una orden de detención en su contra. Es el más reciente de los escándalos en los que se ve envuelto Terán, presidente de la Judicatura desde febrero. En ese puesto impuso su particular estilo, lleno de apariciones circenses más típicas de los políticos que de un representante de la función judicial, con discursos histriónicos y el uso de su imagen en videos donde se presentó como paladín de la justicia y un salvador de la función judicial. Su estilo no le sirvió para librarse de las disputas en el interior del Consejo y de las críticas en su contra de jueces, abogados y fiscales. Los procesos penales también llegaron. La fiscal Diana Salazar lo acusó de obstrucción de la justicia, caso que sigue su curso en la Corte Nacional.
A inicios de diciembre, la Corte Nacional de Justicia le quitó el respaldo. En la Asamblea le plantearon un juicio político junto a los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz y se ganó las críticas nacionales e internacionales por la forma de llevar adelante el concurso para renovar miembros de la Corte Nacional de Justicia, en el que se denuncian múltiples irregularidades. A raíz de la detención del narcotraficante Leandro Norero, se gestó una empresa criminal que buscaba garantizar su integridad en prisión, que recupere la libertad y que los procesos en su contra queden en la impunidad, según la Fiscalía. Ese es el origen del caso Metástasis. Luisa María Heredia, con un recuento de los hechos. Leandro Norero fue nombrado por la fiscal general Diana Salazar tras el operativo que llevó a la detención de 29 personas. Explicó que el caso Metástasis se desprende de una investigación que inició después de su muerte. Norero, alias El Patrón, fue asesinado en octubre de 2022 en medio de una masacre que se registró en la cárcel de Cotopaxi, donde cumplía prisión preventiva. 5 meses antes fue detenido con su pareja y hermanos en un allanamiento a su casa en San Borondón, valorada en más de $1 millón, en la que se hallaron lingotes de oro, relojes y joyas, efectivo, armas y municiones. Se lo acusaba de usar empresas como fachada para lavar dinero y luego se lo vinculó a grupos de delincuencia organizada que operaban en Ecuador, como los choneros, pues fue mano derecha de quien era el jefe, alias Rasquiña, que tenía contacto con cárteles mexicanos y las rutas del narcotráfico. Financió a los lobos y cofundó a los Chone Killers. Por todo eso también tenía otras 2 causas abiertas, por tráfico de armas y de droga, pero ninguna llegó a sentencia. Las dilaciones y argucias jurídicas evitaron que los procesos avancen. En torno a él, según Fiscalía, se gestó una empresa criminal que tenía por finalidad garantizar su integridad personal dentro del centro penitenciario, su libertad y que los casos que lo vinculaban queden en la impunidad mediante actos de corrupción a todo nivel, como devolverle los bienes que se le incautaron. Alias El Patrón, aunque murió a los 35 años de edad, estuvo cerca de 2 décadas bajo el radar de la justicia. Tenía un largo historial, detenido por primera vez en 2005 por tenencia de armas, cuando era el jefe de los Nietas, pandilla que reclutaba jóvenes. De hecho, se convirtió en figura pública al formar parte de un acuerdo de paz en el gobierno de Rafael Correa y aparecer en esta fotografía. 3 años después se le abrió otro proceso por robo agravado y en el 2018 uno más por tráfico de drogas. En la mira internacional estuvo desde 2014, cuando 2 ecuatorianos detenidos en el aeropuerto de Lima por llevar cocaína confesaron que les había ofrecido $4,000 por hacerlo. En el 2020 la justicia peruana tramitó un proceso de extradición para Norero, pero en medio de la pandemia se hizo pasar por muerto. El debate continúa en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional sobre el informe de la Ley de Eficiencia Económica. ¿Cómo van los cambios en el proyecto de ley al momento? Tenemos un resumen. El borrador del informe para segundo debate de la Ley de Eficiencia Económica no plantea mayores cambios en cuanto a los incentivos para el empleo. Mantiene las deducciones adicionales de entre el 50 y el 75% para aquellos que creen desde un puesto de trabajo. Tampoco cambia la remisión de multas, intereses y recargos a los deudores del SRI. El correísmo solicitó que no se incluya a familiares de funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, por la relación que, por ejemplo, podría haber entre el Grupo Novoa y el presidente de la República. Pero el texto como tal no ha cambiado. El conflicto de intereses para quienes se beneficien de la remisión tributaria. Todavía no consta en el informe final, considerando de por medio, entonces es necesario también de que se incorpore aquello. Y dicen que tienen algunas dudas jurídicas sobre las alianzas público-privadas, pero resaltan que la propuesta garantiza los derechos laborales en las nuevas zonas francas. Otra de las inquietudes que los legisladores presentaron era sobre la posibilidad de reperfilar la deuda pública hasta por 30 años. El borrador elimina esa parte y habla más bien de unificar acreencias por acreedor, con plazos hasta el 2050. Entre ellas están bonos y obligaciones contractuales del Ministerio de Economía y entidades financieras públicas. Para que quede claro que está planteado solo para una renegociación de la deuda, más no para tocar los fondos de reserva. Sin embargo, los legisladores resaltan que es un texto perfectible y que precisamente el debate servirá para realizar los cambios necesarios que permitan su aprobación en la mesa y en el Pleno.
Y para actualizar la información sobre el trámite del proyecto de ley de eficiencia económica impulsado por el gobierno, hacemos contacto en la Asamblea con Patricio Díaz. ¿Cuándo estaría listo el informe para segundo debate, Patricio? Juan Carlos, la intención es que este informe se apruebe esta misma noche, al menos eso es lo que se espera de esta reunión. Por ahora debemos contarles que se está recibiendo a varios legisladores y a otras personas que han solicitado su comparecencia a esta cita, cerca de 12 personas que están presentando también sus propuestas de cambios a este informe y a esta ley de eficiencia económica. Entre ellas, por ejemplo, la asambleísta Pozo de Avanza solicitó que se incluya el 0% de IVA a la construcción, también que se reduzca el IVA el fin de semana, y otros legisladores del correísmo han ratificado que no están de acuerdo con la remisión de multas, intereses y recargos en cuanto a los deudores del SRI. Esos temas son los que tiene que analizar la comisión. La presidenta ha dicho que lo verán luego de las intervenciones de los legisladores, y recordemos que la comisión tiene plazo hasta el sábado para presentar el informe, y la expectativa es que el próximo martes se dé el segundo debate de este proyecto de ley. Además, la presidenta de la comisión, recordemos la jefa de bloque del oficialismo, ha señalado que concluido este proceso, el gobierno enviaría un nuevo proyecto económico urgente que tiene que ver con el sector energético. El Congreso de Estados Unidos inicia el camino para destituir a Joe Biden por presunta corrupción. Ya formalizó la investigación de un juicio político. El presidente acusó a los republicanos de atacarlo con mentiras y un truco político. Ileana Suárez nos amplía el tema. La mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos acusa al primer mandatario Joe Biden de haber utilizado su influencia cuando era vicepresidente de Barack Obama para beneficiar los negocios de su hijo Hunter en Bulgaria, Rumania, China y en Ucrania. Se trata de una investigación que fue abierta en septiembre de forma unilateral por el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El proceso fue admitido ayer y los republicanos aspiran a que con esto se les facilite acceso a más información, documentos y testimonios. Por su parte, Joe Biden, en un comunicado, acusó a los republicanos de atacarlo con mentiras y usar esto como un truco político infundado, en vez de concentrarse en ayudar al país. Mientras que Hunter Biden fue citado el miércoles a declarar a puerta cerrada ante la comisión legislativa que investiga sus negocios, pero no acudió. Lo que hizo fue declarar en el exterior del Capitolio que no hay evidencias que fundamenten las denuncias de que su padre estuvo financieramente implicado. Si la investigación prospera, los legisladores deberán votar por un documento denominado los artículos de impeachment, que de ser aprobado pasará al Senado para el juicio político contra el presidente. En ese caso, lo más probable es que Joe Biden sea absuelto, porque el Senado está dominado por el Partido de... La ministra de Energía, Andrea Robo, anunció que se abaratarán los costos de la electricidad que Ecuador le compra a Colombia. La funcionaria señaló también que el Ministerio de Energía del vecino país firmó una resolución. María Cecilia Largacha con más detalles de lo acordado. Cuando uno está convencido... La ministra de Energía, Andrea Robo, está en Colombia y desde allá publicó en sus redes sociales lo que califica como buenas noticias. En un tuit dirigido al presidente Noboa le cuenta que se han ampliado los recursos de generación eléctrica por parte del país vecino y que esto permitirá abaratar los costos de importación de energía para Ecuador. En ese mismo tuit adjunta una resolución firmada por el ministro de Energía colombiano, en la que, sin embargo, no se mencionan precios ni se hace alusión a la rebaja de costos. Lo que sí dice el ministro colombiano es que las exportaciones de energía eléctrica se realizarán únicamente haciendo uso de generación de plantas térmicas. Hay que anotar que esa generación, la térmica, es más cara que la que se hace con plantas hidroeléctricas. La resolución firmada por el ministro de Colombia también es explícita en señalar que esa energía que se exporta a Ecuador será haciendo uso de generación de plantas térmicas que no se requieran en el despacho económico para cubrir la demanda doméstica o nacional. Es decir, como hasta ahora, si a Colombia le sobra energía, la vende. Si le hace falta, suspende la venta. Los detalles de cuánto será el ahorro o cuál será el beneficio concreto de ampliar los recursos de generación todavía no son explicados por las autoridades ecuatorianas.
La FIFA dio a conocer a los finalistas para los mejores jugadores del 2023. Y hay 3 finalistas para el mejor gol. Teo Pozo ya nos acompaña para contarnos más. Teo. Sí, Juan Carlos y Andrea, los finalistas para la mejor anotación son Julio Enciso, Guilherme y también Nuno Santos de Portugal. Es presentado gracias a... Para los que saben, Adelca lo tiene todo. Y 3 jugadores son los finalistas para este premio Puskás, el galardón al mejor gol de la temporada en todo el mundo. Se trata de 3 conquistas que marcan diferencia por su calidad técnica y también estética. Eso en la Premier League en el duelo ante el Manchester City el pasado 24 de mayo. Acrobática. El centrocampista captura el rebote después de un saque lateral y realiza una magnífica chilena con una distancia de casi 20 metros a la portería. Y los defensores no tengan respuesta. El gol se marcó el pasado 12 de marzo en el juego. Y también ya se conocen a los nominados para mejores jugadores. En la rama masculina están, por ejemplo, Erling Haaland, el jugador noruego que actúa en el Manchester City. También Kylian Mbappé, figura francesa que está en el PSG de la capital de ese país. Y también el astro Lionel Messi, que empezó esta nominación en el PSG, pero que ahora actúa en el Inter de Miami. También están las candidatas a mejores jugadoras del mundo. Aitana Bonmatí, que juega en el Fútbol Club Barcelona y fue campeona del mundo en el último certamen FIFA. También la colombiana Linda Caicedo, que está en el Real Madrid y arrancó su carrera en el Deportivo Cali, y la española Jennifer Hermoso, que actúa en el Pachuca de México en la primera división. El 15 de enero conoceremos a todos los ganadores. Ahora les informamos, el León de México, club del ecuatoriano Ángel Mena y flamante campeón de la CONCACAF, se enfrentará al Urawa Red de Japón, vencedor de la Champions de Asia. El tricolor es uno de los referentes del cuadro de León, que participa además por primera ocasión en este Mundial de Clubes. Ángel Mena pelea un lugar en el plantel titular como extremo por el costado derecho para marcar diferencia en su especialidad, las diagonales. El compromiso por los cuartos de final será mañana a las 9:30 en la mañana. El ganador enfrentará además al Manchester City en una de las semifinales de este campeonato mundial que se disputa en Arabia Saudita. Y la escudería Red Bull, que es la mejor del mundo, actual campeona no solo de pilotos, sino también en el Mundial de Constructores, hizo un ejercicio impensado para cambiar los neumáticos. Empezaron practicando con los ojos vendados, pero después, en total oscuridad, hicieron la maniobra en pits por 3 ocasiones y después los 22 miembros necesitaron de 10 intentos para culminar con éxito esta maniobra. Fueron captados por 27 cámaras en 8.84 segundos del primer intento, 4.93 del segundo, y el gran objetivo fue de 2.84, similar a carrera, sí, en completa oscuridad, el mejor equipo del mundo, marcando la diferencia con el abastecimiento en pits y el cambio de neumáticos. Conozca cómo le está yendo a la selección ecuatoriana de fútbol sub-23 en el partido ante Argentina. Ya se lo contamos. Figuras representativas como Matilde Hidalgo de Procel, Tránsito Amaguaña, Jaime Roldós y Alberto Spencer serán la imagen de las monedas que circularán en Ecuador. Adriana Bermeo informa cuántas de las nuevas monedas serán puestas en el mercado nacional. Ecuador tendrá nuevas figuras en las monedas que pasan de mano en mano. En un video filtrado con el logo del Banco Central se anuncia la circulación de 287 millones de piezas que equivalen a 44 millones de dólares. En las monedas de 50 centavos estarán Matilde Hidalgo y Tránsito Amaguaña, el pintor Osvaldo Guayasamín, el futbolista Alberto Spencer de cuerpo entero y el escritor Jorge Icaza aparecen en las piezas de 25 centavos. En las de 10 centavos estarán los expresidentes Galo Plaza Lazo y Jaime Roldós Aguilera. Isidro Ayora figura en las de 5 centavos. El contrato para la compra de monedas fraccionarias se adjudicó a la empresa The Royal Mint Limited por 10.5 millones de dólares.
El Banco Central aún no responde cuándo circularán las nuevas monedas. Ecuavisa le hizo la consulta. Lo único que ha dicho es que están preparando un comunicado. Argentina endurece sus políticas contra las protestas callejeras. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que los cuerpos policiales están habilitados para actuar contra manifestaciones públicas, incluyendo bloqueo de vías. Bullrich dijo que sancionará a los tutores de los menores que sean llevados a las marchas y que el costo de los operativos será facturado a las organizaciones sociales que convoquen los bloqueos. Las medidas llegan 2 días después de que el gobierno de Javier Milei lanzara un severo ajuste económico que incluye la devaluación de la moneda, despidos públicos y reducción de subsidios. Israel cancela una negociación para la liberación de más rehenes, provocando conmoción entre los familiares de los 135 secuestrados que continúan retenidos por milicianos del grupo Hamas. El encuentro debía darse en Qatar con la participación de uno de los jefes de los servicios de inteligencia israelí, informa Pedro Jiménez. La oportunidad para un segundo acuerdo de liberación de rehenes se desvaneció cuando se canceló el viaje del negociador de Israel para intentar reanudar las conversaciones en Qatar. Israel prometió en cambio seguir luchando en la franja de Gaza hasta aplastar al grupo Hamas, a pesar de la presión internacional para un alto al fuego y la emboscada que sufrieron ayer, que provocó la muerte de 10 soldados en una demostración de la resistencia de las brigadas palestinas. Hoy mostraron la imagen de la detención de unos 70 milicianos, y es que Israel ha vuelto a exigir la rendición incondicional de Hamas y la liberación inmediata de todos los rehenes. Pero Osama Hamdan, miembro del ala política de Hamas, ha dicho que no habrá liberación alguna hasta que cesen los ataques, que solo ahí podría haber una nueva negociación para la devolución de rehenes. 135 siguen en territorio palestino en Gaza. Estados Unidos aboga porque Israel emplee tácticas que minimicen el impacto de los ataques en la población civil, pero solo han accedido a una pausa humanitaria de pocas horas esta noche en el extremo sur de la franja de Gaza para permitir a los civiles reponer los suministros de agua y alimentos. Los familiares de los secuestrados, mientras tanto, se muestran consternados por la cancelación del viaje del negociador israelí y presionan por una gestión que permita llevarlos de regreso a casa. Venezuela y Guyana acuerdan seguir dialogando sobre el control del Esequibo tras una reunión bilateral entre los presidentes de ambos países. El encuentro fue organizado por mediadores internacionales para hallar una salida pacífica a la disputa territorial que escaló por la amenaza de Nicolás Maduro de anexar parte del territorio guyanés a Venezuela, como detalla Merlis González. Países del Caribe, Brasil y Naciones Unidas organizaron la reunión bilateral entre los presidentes de Venezuela y Guyana, luego de semanas de tensiones entre ambos por el reclamo venezolano sobre el control del Esequibo, una zona selvática rica en petróleo que representa el 70% del territorio guyanés. Nicolás Maduro y Ali Irfan llegaron hasta San Vicente y las Granadinas para la cita, que inició con reuniones privadas de cada mandatario con los mediadores internacionales. Más tarde comenzó el cara a cara. Ambos jefes de Estado se sentaron uno frente al otro por primera vez desde la escalada del conflicto. Hubo sonrisas, estrechones de mano y la promesa de un nuevo encuentro. Pero fue el mandatario guyanés quien dio detalles de lo ocurrido. Dijo que mantuvo que solo su país tiene derechos sobre el territorio Esequibo, que incluye la explotación de sus recursos, la entrega de concesiones y la defensa. Irfan resaltó que solo la Corte Internacional de Justicia tiene la palabra final sobre la disputa territorial, que luego de 200 años aún no tiene dictamen. Insistió en que su país no es el agresor y rechazó las amenazas de Maduro de anexar el Esequibo a Venezuela, mientras que este último país guarda silencio sobre su posición en el encuentro. En Japón, un buzo disfrazado de Papá Noel apareció dentro del acuario Sunshine de Tokio. El lugar ultima detalles de cara al show especial por Navidad. Como parte de los ensayos, el buceador profesional vestido con un traje especial rojo y blanco estuvo nadando entre las especies. Este impresionante acuario está ubicado en el 10º piso de un centro comercial en el barrio de Ikebukuro y es visitado por millones de personas en diciembre.
No contar con productos higiénicos para la menstruación puede derivar en infecciones. La situación se agrava en las cárceles del país. Elaine Sánchez amplía el tema y explica la situación. Yo llevo presa ya 3 años y la verdad conseguir toallas higiénicas aquí es muy complicado. Hemos tenido que recurrir a franelas para poder utilizarlas. Testimonios como este evidencian la precariedad de implementos de aseo íntimo que padecen las mujeres presas en las cárceles del país. Carecen de toallas higiénicas, copas menstruales o tampones. Un estudio realizado por la Fundación Friedrich Ebert revela que en Ecuador hay 4.488.792 mujeres en edad reproductiva. Cada una usa 323 toallas al año. Un gasto de $41.99 si se calcula con las más baratas del mercado. Pensando en ellas, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Central plantearon la recolección de estos insumos para aportar temporalmente a la situación de las mujeres privadas de libertad. La precariedad de productos de aseo les provocan mal olor, infecciones urinarias y alergias. Actualmente existen 1.943 mujeres privadas de la libertad. La idea de este proyecto es ayudar a estas mujeres a tener una vida digna. El lema del proyecto es Dignifiquemos la salud menstrual. Hoy empieza la entrega de los insumos por parte de profesores y estudiantes en el Centro de Privación de Libertad Pichincha número 3 en Chillogallo, a 39 mujeres adultas. Hay métodos modernos, económicos y amigables en este caso con el planeta, como las copas menstruales, que pueden ser reutilizadas constantemente. Pero para ello se requieren implementos que no existen en las cárceles. Fue detenido uno de los implicados en el asesinato de 4 niños y su madre en el Guasmo Sur de Guayaquil. Este jueves fue el sepelio de los menores, como lo informa Bessie Granja. Este jueves se cumplió el sepelio de los 4 niños quienes vivían en la cooperativa Guayaquil en el Guasmo Sur de Guayaquil, junto a su madre Rosa Elvira Arias, su papá Orlando Pinto y otros familiares. Ellos fueron víctimas de hombres armados quienes la noche del pasado 11 de diciembre balearon la vivienda donde descansaban los pequeños. Su progenitora, quien tenía 24 años, también fue impactada gravemente por los proyectiles. Ella murió este jueves luego de estar 3 días hospitalizada. Los familiares de los niños caminaron por varias calles del Guasmo, hasta el Camposanto Parque de la Paz en la parroquia Pascuales, donde permanecerán sus restos. Justicia para ellos, justicia. Mientras esto ocurría, la policía dio a conocer que existe ya un detenido por esta matanza. Se trata de Byron M., alias Borreguito, o también conocido como Demonio. Tiene 23 años de edad y según el sistema del Consejo de la Judicatura, registra antecedentes penales desde 2019 por robo, tráfico de drogas y asesinato. Las investigaciones continúan para dar con el resto de implicados de la masacre contra esta familia. El aumento del tránsito de contenedores en la vía a la costa de Guayaquil en el próximo año por el cambio de operaciones de la naviera Maersk al puerto de Pozorja preocupa a moradores. Se han propuesto soluciones y habrá reuniones en los próximos días. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. El traslado de operaciones de Maersk, la segunda naviera más importante del Ecuador, al puerto de aguas profundas de Pozorja en 2024, impactará en el tránsito vehicular de la vía a la costa en Guayaquil. Ya circulan 46.000 vehículos a diario por ambos sentidos de la carretera de 16 kilómetros, desde el intercambiador de tránsito de la avenida Perimetral hasta el peaje. En ese tramo hay más de 50 urbanizaciones y comunas, además de 350 infraestructuras, como 10 unidades educativas, 15 centros comerciales, 2 universidades, restaurantes, gasolineras, parques e iglesias. De ahí que el tráfico vehicular en horas pico es intenso y eso se complicaría aún más según el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas por el paso de los trailers de Maersk. La cifra anual es de 380.000. Usted va a tener una relación de casi 1.000 vehículos diarios, 1.000 camiones, desgaste de la estructura. 2, afectación a la seguridad vial.
3, congestión vehicular. El gremio envió un documento al Ministerio de Transporte y Obras Públicas expresando su preocupación. En Vía La Costa habitan 100.000 personas que también sienten incertidumbre. Las directivas piden nuevas vías de acceso y que los tráilers no circulen en horas pico. Planteamos que se use el Golfo de Guayaquil para la movilización de los contenedores. DP World, que opera el puerto de aguas profundas de Pozorja, aseguró que en 2023 movilizó 476 camiones por día y con la entrada de Maersk, el aumento no superará el 3% del volumen total de la Vía La Costa. Tras una reunión de la empresa con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, este miércoles se acordó instalar mesas técnicas para elaborar un plan de acción a partir del 1 de enero. Metástasis 3. Los ecos del golpe. Un operativo de seguridad poco común marcó la jornada en la unidad de flagrancia en el centro norte de Quito. Hasta allí fueron trasladados los detenidos del operativo Metástasis, como lo reporta Francisco Garcés. Uno de los primeros detenidos en llegar a la unidad de flagrancia fue el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Llegó en una camioneta policial después de que le practicaron los exámenes médicos. Lo custodiaban 4 agentes fuertemente armados y el funcionario entró al edificio sin inconvenientes. No eran aún las 6 de la mañana y el operativo Metástasis aún estaba en marcha en provincias. De a poco la unidad de flagrancia, situada en una transitada avenida del centro norte de Quito, fue resguardada. La puerta principal fue cerrada. Vallas metálicas fueron dispuestas frente a las 2 fachadas del edificio y agentes uniformados de los grupos de reacción, portando armas y equipos de protección, se ubicaron en los ingresos. Desde Cotopaxi llegaron los jueces detenidos, también policías, fiscales y abogados, todos con capuchas u otros elementos para cubrirse el rostro. Pasadas las 9 de la mañana, la calle bullea de transeúntes, curiosos, familiares y abogados de los detenidos. Tanto que los policías fueron presas de la confusión y en un momento no atinaron con la puerta de ingreso para los detenidos. Antes del mediodía, las miradas se trasladaron hacia la parte lateral del edificio. Un bus de turismo con placas cubiertas llegó con 17 detenidos desde Guayaquil. Uno a uno bajaron y sus escoltas los mantuvieron lejos de curiosos y periodistas. A las 3:30 de la tarde, otro bus, esta vez de la policía, se parqueó en el mismo sitio. Los detenidos fueron saliendo uno tras otro y tomaron asiento al lado de policías que en buen número llenaron el bus. El vehículo arrancó hacia el norte en medio de motos y otros autos policiales. Su destino fue el edificio de la Corte Nacional, en donde inició la audiencia. Y ahora actualizamos la información de lo que ocurre en la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito con la audiencia en el caso Metástasis. Jacqueline Rodas, ¿qué nos cuentas? ¿Cuáles son las novedades? Juan Carlos, la novedad es que hace minutos se dio la intervención del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien le dijo al juez del caso que no confía en él ni en su independencia y que lo recusa oralmente. Además, le solicitó que se suspenda la causa y se la envíe a la Corte Constitucional a consulta. Wilman Terán también ha dicho que luego de su detención, que se dio alrededor de la medianoche, ha sido sometido a tratos crueles e inhumanos porque no se le ha dado un lugar donde recostarse, se lo ha mantenido en una silla sin alimentos ni líquidos. Solicitó que se declare su detención como ilegal y que este proceso no avance. Luego intervino la fiscal Diana Salazar rebatiendo los argumentos de Terán y de todos los otros procesados que serán procesados en las próximas horas. Hasta el momento tienen calidad de investigados. Ella ha
citado caso por caso cómo fueron detenidos con las respectivas boletas y ha dicho que cada detención fue legal y constitucional. Ahora mismo estamos en un receso que ha dado el juez Felipe Córdoba. Él está deliberando sobre esta primera etapa de la audiencia para ver si declara legales todas estas detenciones y pasaríamos ya a la etapa central, que es la formulación de cargos, donde la fiscal Salazar va a exponer todos los elementos de esta presunta trama de corrupción, de delincuencia organizada y a pedir las medidas cautelares para los 31 detenidos. Esta audiencia obviamente no terminará hoy, no se conoce hasta qué hora avanzaremos este día y si dará o no un receso el juez Felipe Córdoba, pero mañana viernes seguiremos reportando esta audiencia aquí en la Corte Nacional. Y con Wilman Terán detenido y procesado, podría cambiar la conformación del Consejo de la Judicatura. Si le dictan prisión preventiva, asumirá el vocal suplente. Estamos hablando de Álvaro Román Márquez. El reporte con Adriana Bermeo. Por dictamen de la Corte Constitucional, solo Álvaro Román puede reemplazar a Wilman Terán en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y hay dos escenarios en los que podría suceder. Si el juez ordena prisión preventiva como resultado de los cargos que presente la fiscal o si Terán pide vacaciones mientras enfrenta el proceso judicial. Si esto no ocurre, Wilman Terán continúa en la presidencia de la Judicatura. Sin él, el pleno del organismo cuenta con 3 miembros, Fausto Murillo, Javier Muñoz y Yolanda Yupangui. Televistazo solicitó el pronunciamiento de los vocales sobre la detención de Terán y la conformación del Consejo de la Judicatura. Solo Yupangui aceptó. Puede darse una renuncia voluntaria de él, ya no quiere más problemas y da un paso atrás. En ese caso, ahí sí se quedaría el doctor Román hasta que se presente la terna que tiene que venir de la Corte Nacional. Fausto Murillo se deslindó del comunicado emitido a nombre del Consejo de la Judicatura que rechaza la detención del presidente de la institución y señaló que el contenido del boletín no ha sido consultado ni aprobado por los vocales y por lo tanto no refleja la posición oficial del Consejo de la Judicatura. Como vocal reitero que se debe respetar el trabajo técnico que realiza la Fiscalía General. También lo hizo Yolanda Yupangui. Se lo hizo sin mi autorización, sin mi conocimiento y menos con mi consentimiento. El Consejo de la Judicatura está incompleto porque no se ha definido el reemplazo de Juan José Morillo, procesado por tráfico de influencias. Yolanda Yupangui ocupa el lugar de Maribel Barreno, que enfrenta a la justicia por el mismo caso. Distintas reacciones generan los allanamientos y las detenciones organizados por la Fiscalía en el caso Metástasis. Mientras unos aplauden la gestión de Diana Salazar, otros la califican de persecución. Los allanamientos de esta madrugada no motivan hasta el momento un pronunciamiento oficial por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, señaló que aplaudía el trabajo de investigación de la policía y la articulación con Fiscalía General del Estado. Quien no estuvo de ánimo para aplaudir fue el expresidente de la República, Rafael Correa. Él incluso se había anticipado a los hechos y antes del mediodía de ayer contaba que un contacto fidedigno les había comentado que se realizaría un gran allanamiento, que el operativo estaba dirigido, según él, a obstruir el concurso de jueces que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Ocurridos los hechos, calificó la actuación de la Fiscalía como una persecución de Diana Salazar. Contactamos al titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y a través de un mensaje nos indicó lo siguiente: me he pronunciado sobre lo que es competencia de la Corte y mi persona. Sobre la detención es competencia de la fiscal y el juez del caso, que uniere el derecho y la justicia. De las organizaciones políticas no hay pronunciamientos orgánicos. Sin embargo, el jefe de bloque del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano, digamos que no se mostró sorprendido. Esta es la radiografía de la crisis que vive la función judicial de este país. No solo problemas a nivel administrativo, sino también problemas profundos, como se evidencia en esta investigación, en temas de gestión procesal. El legislador Jorge Peñafiel de Construye, quien impulsa el enjuiciamiento político de Wilman Terán y 2 vocales más de la Judicatura, en cambio posteó que el apresamiento de Terán es justo para seguir adelante en contra de las organizaciones criminales. La moral y la honestidad no se negocian, dijo, y agradeció a todos por ayudar en esta lucha.
El juicio político a la fiscal Salazar se adelantó de casi año y medio a 8 meses. La decisión que archivó juicios y permitió acortar los plazos se tomó con el voto a favor del Partido Social Cristiano. Los legisladores de minoría consideran que eso debe ser resuelto por el Pleno. La decisión de la Comisión de Fiscalización de suspender el juicio político al CNE y archivar 3 procesos pendientes bajó de 9 a 5 los juicios que deberá tramitar. Y así, por ejemplo, la interpelación de la fiscal Diana Salazar, que debía hacerse en 16 meses, podría darse en 8. Esto genera un inconveniente a la Asamblea porque existe división de criterios sobre si la decisión debe confirmarla o no el Pleno. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que dice que no respaldará el juicio político a la fiscal Salazar, con el voto de una de sus legisladoras sí apoyó que archiven juicios y en consecuencia se reduzca el tiempo para enjuiciarla. No hay ningún pacto. Yo he requerido el informe en ese sentido y como abogado entiendo y soy enfático en este sentido. Esa decisión de la comisión está contenida en un informe que tiene que necesariamente llegar al Pleno. El oficialismo, en cambio, prefiere más bien reiterar su postura sobre el proceso contra Salazar. Nosotros no apoyamos el juicio político a la fiscal y nunca lo apoyaremos. Yo considero que en la comisión se está actuando en derecho. Esto no es una intención de acelerar los juicios políticos. En cambio, desde la minoría sí son enfáticos en señalar que la Comisión de Fiscalización no puede archivar juicios políticos, menos aún, varios a la vez. No en combo, eso es grave. Se está violentando procedimientos y en algún rato puede inclusive la Corte Constitucional observar ese tipo de procedimientos. Mucha preocupación, diría yo, el hecho de que se quiera entorpecer el procedimiento legislativo de fiscalización para darle paso al juicio político a la fiscal, que es del interés de una sola de las bancadas en la Asamblea Nacional. El correísmo defiende la decisión de la comisión e incluso habla de archivar 2 más que no tienen interpelante. No hay proponentes para esos juicios políticos. Esos asambleístas no fueron reelectos, por lo tanto no se puede continuar los juicios políticos. El tema queda en manos del presidente de la Asamblea, que deberá poner en el orden del día el tratamiento de los juicios políticos pendientes. Pero no se conoce si incluirá los archivados o solo los avalados por la comisión. Bajo estrictas medidas de seguridad, la Policía de Ecuador entregó a Colombia a un integrante del grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que cumplió su pena en una cárcel de Imbabura. La entrega fue en el puente internacional de Rumichaca. Alias Johnny, de nacionalidad colombiana, cumplió 20 meses de prisión en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra por el delito de delincuencia organizada. Las autoridades lo catalogan como nexo entre la organización delictiva Los Lobos en Ecuador con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Colombia. Una vez que cumplió su sentencia, al tener difusión azul de Interpol, la policía lo trasladó hasta el puente internacional de Rumichaca para que Migración proceda con la deportación y entrega a las autoridades de Colombia, donde es requerido por homicidio. 50 militares y policías custodiaron en Rumichaca la operación de entrega a las autoridades. 91.566 toneladas de maíz se importarán en los primeros meses de 2024 para abastecer la demanda nacional. El Ministerio de Agricultura lo decidió luego de una reunión con el Consejo Consultivo del Maíz. Luis Alfredo Zúñiga con la información. Tras una revisión técnica en campo, se determinó que el maíz no alcanza para satisfacer la demanda nacional. El próximo año, el ministro de Agricultura, Danilo Palacios, se reunió con el Consejo Consultivo, conformado por productores e industriales, para analizar el tema, y se tomó una decisión. De hacer la importación de 91.566 toneladas en los siguientes meses. Según Washington Villasís, maicero de Orellana, el acuerdo señala que primero se debe absorber toda la cosecha nacional, solo después se debe importar. Pero Henry Peña, de la Corporación Nacional de Maiceros, asegura que importar es innecesario. Hay suficiente maíz. Estamos cosechando la veranera, más o menos alrededor de la cosecha están como unas 100.000 toneladas. Segundo, hay 100.000 toneladas en bodega. Hoy en este momento no amerita una importación. La cantidad de maíz que se ha decidido importar en 2024 es menor a la que se autorizó el año anterior, cuando fueron 166.000 toneladas. A escala nacional, el sector maicero siembra 260.000 hectáreas para una producción anual de 1.5 millones de toneladas, la mayoría
en Los Ríos y Manabí. Tesla presentó la nueva versión de su robot humanoide, Optimus Gen 2, que cuenta con sensores en los dedos para tareas que requieren mayor precisión. La compañía espera que reemplace a los humanos en algunas labores. Equilibrio, flexibilidad, precisión y estética son algunos de los atributos de la segunda generación de Optimus, el robot humanoide de la empresa Tesla. Su diseño ha variado notablemente desde el primer prototipo en 2022, pasando de una apariencia industrial a un aspecto futurista. Sus movimientos son fluidos, principalmente en las manos. Cuenta con sensores en los dedos para realizar tareas complejas, como sostener un huevo y colocarlo en un recipiente sin quebrarlo. La inteligencia artificial permite que detecte la fragilidad de cada objeto para ajustar su fuerza. Optimus Gen 2 pesa 47 kilogramos, 10 kilos menos que su predecesor, y así logra desplazarse con mayor rapidez y equilibrio. Aunque Tesla acaba de presentar este avanzado androide, aún trabaja para mejorarlo, pues considera que será capaz de reemplazar a los humanos en algunas tareas.